Relato Noche de Luna Nueva en Simat, de la escritora María Castelví Narbón. Priscilio Mateo era considerado el peor de los monjes en el Real Monasterio de Santa María de la Valdimna, la novísima abadía que el Cister había fundado apenas 10 años antes en tierras valencianas. Pero su gran apatía, considerada como un grave pecado, ponía a prueba la paciencia del resto de sus hermanos. Llegó siendo apenas un adolescente, con los ecos de la última gran cruzada, la octava de triste recuerdo, resonando todavía entre las murallas fortificadas del monasterio y sin pizca de vocación religiosa. Los familiares que le habían acogido a la muerte de sus padres decidieron dejarlo en manos de Dios y lo enviaron allí con la excusa de recibir una buena educación. No es que el muchacho llevase la contraria por malicia, no. Pero Priscilio, que jamás había conocido el calor de un hogar, era de naturaleza distraída y poco dado al silencio. La rutinaria vida monacal le hacía languidecer de aburrimiento y tan solo le divertía encaramarse en lo más alto del campanario de la iglesia principal y atisbar la lontananza hilvanando sueños. Después de 5 años sin conseguir agradar al abad, decidió que él, ora et labora de la regla de San Benito, no se había hecho para él. El joven pensó que lo mejor sería abandonar Intramuros y marchar a Tierra Santa. Corría el primer tercio del siglo XIV. Aún con el amargo sabor de las últimas derrotas, surgió el rumor de una nueva campaña militar, mucho más modesta que las anteriores. Priscilio Mateo deseó ardientemente enrolarse en ella, mas temió que el severo abad de la Valdimna no diese su permiso. Priscilio a menudo se decía: «Ya que soy un gran pecador, ¿qué mejor que caer en lugar sagrado por el único Dios verdadero?» Y se dormía al instante cerrando los ojos sobre el áspero jergón. Sucedió que, en aquellos revueltos tiempos, tuvo lugar el terrible exterminio de la Orden del Temple, a quien Priscilio idolatraba con fervor. Acababan de ser aniquilados entre falsos testimonios y abyectas calumnias la muerte de Jacques de Molay y los 38 caballeros templarios que la acompañaron a la hoguera aparecían en sus pesadillas causándole auténtica angustia. Pero a la vez que temblaba también sentía crecer un gran despecho contra el despreciable rey de Francia y el papa traidor. Ambos verían cumplirse en sus propias carnes la maldición templaria, la que profirió el último de los 38 mártires, mientras las llamas le consumían. Entre aullidos estremecedores, auguró el fin de la dinastía de los Capetos, como en breve sucedió. Una de esas madrugadas invernales en la que se hallaba desvelado, tuvo la tentación de abandonar su celda y salir camino del pueblo. En realidad, la aldea se extendía junto al magnífico monasterio de la Valdimna, de modo que en un par de zancadas se encontró vagando por unas calles estrechas y mal iluminadas. El joven se sintió como un malhechor, temió ser descubierto y finalmente condenado por delito de desobediencia, aunque si había con gran probabilidad de entregar el alma en la batalla, al menos por una vez,
Quería conocer los extrarradios del monasterio, del que nunca volvió a salir desde el día en que las puertas se cerraron a su espalda. Al girar una esquina, intentando apartar una enorme rama de higuera que le impedía el paso, tuvo un encontronazo inesperado con un desconocido al que, sin pretenderlo, derribó al suelo. Aquel individuo resultó ser ciego y poco amigable. «¡El demonio te lleve, malnacido! ¡Mira por dónde caminas!», gimió, colérico. Priscilio quiso ayudarle, tendiéndole mano, pero se contuvo al ver cómo del morral que portaba el invidente caían al empedrado un cáliz y una bandeja de plata. Priscilio lo reconoció de inmediato. El monje se arrodilló para recoger aquellos valiosos objetos que tan misteriosamente, como ungidos de luz propia, brillaban en la mórbida penumbra de la calleja. Sin duda eran el cáliz de oro y la bandeja de plata de oficios señalados, sustraídos de la iglesia exterior, la llamada Pequeña Santa María. Durante unos segundos se hizo un silencio incómodo. El ciego, al sentirse descubierto, exclamó: «¡Juro que soy inocente!». Volvió a vociferar sin miedo de ser oído: «Una mujer del pueblo me entregó estos objetos por caridad», dijo ahora, bajando el tono. «Buen hombre, yo no distingo el oro del oropel. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas». Priscilio Mateo no contestó a sus palabras. Tomó ambos preciados objetos y los ocultó bajo el blanco hábito, que en esa noche de luna nueva tan solo era una mancha parda que flotaba en la oscuridad. En el camino de regreso sintió una enorme alegría interior. Gracias al azar, por vez primera, había podido contribuir a su comunidad con una buena acción. Sin embargo, nadie debería enterarse de lo acontecido aquella noche sin luna, de modo que los objetos sagrados volvieron a su lugar sin que se hubiese notado su ausencia. Durante el frugal desayuno del día siguiente, el fraile encargado de las lecturas, un hermano bastante chismoso, perro faldero del abad, que sabía disimular muy bien su defecto, dio una desagradable noticia que encogió el corazón a los allí presentes. El cuerpo de un hombre había sido encontrado degollado debajo de la higuera centenaria, en el callejón del Pozo Viejo. Se trataba de un conocido juglar que se ganaba el pan cantando romances y gestas bélicas de pueblo en pueblo, del que también las malas lenguas acusaban de celestineo. En el refectorio, frente a su cuenco de leche tibia, Priscilio Mateo parecía otro. La dramática noticia le sobrecogió de tal manera que no volvió a pronunciar ni una sílaba hasta que el abad, varias semanas después, le entregó su carta de aprobación para acudir a la nueva cruzada. Le propuso, al fin, la marcha, no sin sentir un poco disimulado alivio. Priscilio, guardando su secreto, pudo suponer lo cerca que él mismo había estado de la muerte. Seguramente un bronco ajuste entre ladrones había terminado con la vida de aquel extraño personaje del que casi no llegó a percibir sus rasgos, y la piel se le puso de gallina. «Alejaos de mí», decía, escribiendo con un carbón sobre una tablilla colgada al cuello. «Alabad al Señor y rezad por mi regreso». Los frailes no podían explicarse semejante transformación. De repente había enmudecido.
aunque lo atribuyeron a su excéntrica forma de ser. Priscilio Mateo nunca regresó al monasterio de la Valdigna. Cuentan las crónicas que enfermó de tifus, después de haber luchado valerosamente intentando la nueva toma de Belén. Aseguran dichas crónicas que lo vieron malherido en un hospital de campaña. Lo cierto es que no tornó. Pero tampoco hubo testigos que dieran fe de su entierro y sepultura. Priscilio Mateo se convirtió en leyenda y su misterio sigue impregnando las nobles piedras de la abadía. Y hasta aquí este relato de María Castelví Narbón, que os ha declamado Paco Rubio.